Buenas noches, quien le habla José Manuel Villamil Rincón, alumno cursante de la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta noche vamos a conversar una temática de la unidad curricular, Teoría del Delito, donde vamos a dar un pequeño resumen de lo que es la validez de la ley penal. Cuando hablamos de validez de la ley penal se habla de una connotación que alude a circunstancias y cambios que a través del tiempo afectan la manera en que se puede aplicar una ley penal en un Estado. Para la valoración de un hecho punible y la aplicabilidad de la ley penal en Venezuela se deben tomar en consecuencia tres elementos fundamentales y generales del derecho penal. En cuanto a validez corresponde, dentro de ellas tenemos la validez temporal, la validez espacial y la validez personal de la ley penal en la aplicabilidad a un hecho punible. Cuando hablamos de validez de la ley penal en el ámbito temporal, hablamos de ese tiempo en el que la ley penal es promulgada hasta el momento que otra ley penal la deroga, ¿sí? Del mismo modo, esta temporalidad va a estar regida de manera general por el principio de la irretroactividad de la ley penal, normado en el artículo 3 del Código Penal y el artículo 24 de la Carta Magna venezolana. Sin embargo, la ley penal presenta una disposición o un elemento especial en la aplicabilidad de este principio de irretroactividad de la ley, por cuanto se establece el principio indubio pro reo, el cual señala que en caso de duda se debe beneficiar al reo, puesto que de temporal hay que agregarle el principio de ultraactividad de la ley. ¿Qué quiere decir esto? En el momento de que una ley penal es derogada y la nueva ley penal establece una pena en detrimento al reo, se le va a mantener la aplicabilidad de la ley penal derogada, por cuanto se conoce que la ultraactividad de esta ley penal derogada se va a mantener en beneficio del reo, ¿sí? Se establece la validez temporal de la ley penal, es la consecuencia de la sucesión de la ley penal. Y allí hablamos de tres aspectos normativos: la norma creadora, la norma abolitiva y la norma modificativa. La norma creadora es aquella ley que va a generar un hecho punible que no se encontrara establecido en la ley penal anterior. La norma abolitiva es la que nos señala que va a eliminar aquel hecho punible y va a derogar este hecho que se establecía como delito en la ley penal anterior. Y la ley penal modificativa es aquella que nos va a modificar parte de la norma penal en los aspectos de la pena, agravantes y atenuantes. El segundo elemento que vamos a considerar es la validez espacial de la ley penal. Allí se señala que se considera esta como el espacio geográfico donde se va a regir la ley penal. Allí es conocido que la ley se va a aplicar en el espacio territorial donde ésta fue promulgada. Sin embargo, hay caracteres que señalan la comisión de hechos punibles en espacios extraterritoriales y allí se va a aplicar otro tipo de principios bajo los preceptos de la norma penal internacional. Ahora bien, esta validez espacial contempla el principio de territorialidad, personalidad o nacionalidad, principio de defensa, principio de justicia universal, fundados todos en el artículo 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 3 y 4 del Código Penal venezolano. Y finalmente tenemos la validez personal, que nos habla la Carta Magna en que la ley se va a aplicar a todas las personas por igual. Sin embargo, hay que destacar que aun cuando se cometan hechos punibles, la ley reconoce a ciertas personas con inmunidad a las cuales se les maneja un procedimiento distinto. Por ejemplo, jefes de Estado, diputados y cuerpo diplomático, los cuales la validez en el ámbito personal va a encontrarse derivada bajo un procedimiento especial de ley. Muchísimas gracias.